Amor y paz. Ok, bienvenido, Meni. Hola, Laura. Este es el podcast número 10. Doy la bienvenida aquí a Meni Esquivel, que es un estudiante de doblaje. Él nos va a platicar cómo es que nació su interés y su amor por el doblaje, entre otras cosas, y algunos ejercicios. Buenas a los que vayan llegando, Aullido, Zombie, Tony, bienvenidos. Espero que les guste mucho este podcast, que les pueda servir de mucho. Adelante, Meni, cuéntanos. Hola, mucho gusto. Buenas noches principalmente, Laura, y gracias por esta invitación, esta cordial invitación al stream sobre el doblaje. Mira, actualmente pues llevo doblaje en línea, pero hace un tiempo yo llevaba doblaje presencial en Monterrey, cuando me había ido a vivir con mi hermana. Y todo este gusto por el doblaje empezó ya desde hace algunos años. Ponle que cuando más o menos YouTube empezaba, ya es que se empezaban a subir videos y se empezaban a conocer todo por el, ¿cómo te diré? Por el gusto artístico. Ya ves que gracias a las redes sociales los actores de doblaje se empezaron a dar de conocer. Y bueno, y vemos, y ahí fue cuando empecé a buscar todo eso sobre quién hacía las voces de nuestros personajes. Por ejemplo, yo cuando era niño buscaba en YouTube quién era, por ejemplo, Dragon Ball Z. Obviamente uno buscaba quién era Goku. Y porque cuando eres niño te preguntabas quién hacía la voz de Goku y por qué suena igual a Jim Carrey y a Bruce Willis. O sea, cuando tú te dices, ¿por qué suenan igual a Goku? Y empiezas a ver y a buscar sobre por qué esos personajes suenan igual a esa persona detrás de donde tú estás viendo ya sea la película o la serie. Y ya empezaban a salir videos, por ejemplo, Dragon Ball, actores de doblaje, o en Google, actores de la voz de tales personajes. Ahí empecé a conocer ya todo el medio de esto de cómo era el doblaje detrás de esos personajes. Porque cuando era niño, siempre pues veía las caricaturas en español y uno se imaginaba, las caricaturas las hacen aquí en nuestro país porque están en español. Y empiezas a buscar, a indagar, checar información y te das cuenta de que, wow, o sea, hay series que son de otro país, pero tienen que venir al nuestro para poderse adaptar al idioma en el que nosotros hablamos. Y es increíble porque detrás del doblaje hay mucha historia de cómo es que nuestro país, o sea, llegó a nuestro país y se hizo el número uno en Latinoamérica. Hoy en día hay competencia, ¿verdad? Sobre esto del doblaje. Ya hay muchos países en Latinoamérica que pues, se dedican a esto del doblaje de voz. Pero inicialmente México es el pionero, el que inició todo y fundó esto sobre el doblaje en Latinoamérica. Y tenemos a los mejores actores de doblaje. Y pues yo soy Meni Esquivel y me presento con ustedes como un estudiante sobre esto del doblaje. Actualmente, como es en línea, sí es muy diferente a cómo lo llevas presencial, o sea, sí es mucha diferencia. Y pues realmente, si uno quiere dedicarse bien a este medio, sí hay que ir a los lugares donde se da esto, en las ciudades principales. Por ejemplo, actores me han dicho, por ejemplo, como hace un mes, fui a ver a María Fernanda Morales. Ella es una actriz de doblaje muy conocida en el medio que tiene más de 40 años en este medio. Ya la había conocido, fue la que me evaluó en el medio del doblaje, fue mi evaluadora final. Y pues fue muy honesta conmigo cuando le pregunté sobre todo esto. Si te quieres dedicar a esto del doblaje, necesitas irte a la Ciudad de México o Cuernavaca o tal vez otros países como Argentina, Chile, Colombia, Perú. Pero pues siendo lógicos, no me voy a ir tan lejos si sabiendo que mi país es el mero pionero y el bueno en esto del doblaje. Y bueno, cuando ya buscaba en aquellos años, pues no había mucho cómo saber y cómo conocer más. O sea, iniciaban apenas las redes sociales y pues no tenías de cómo darte la idea de cómo meterte más en eso del doblaje. Ya fueron pasando un poco los años y en una convención que fui con unos amigos, ya también tiene tiempo, fuimos a una convención de anime. Y siendo honesto, pues cuando las convenciones de anime antes eran muy padres, ya han cambiado mucho sus dinámicas y ya es muy diferente. Estoy hablando de hace como unos 12 años, ya tiene rato, yo estaba muy joven. Y había un taller de doblaje, fue aquí en mi ciudad, en Torreón, la comarca lagunera. Fuimos mis amigos y yo, y había un taller de doblaje presencial.
y la verdad, pues nos llamó mucho la atención. Fíjate, en aquel entonces se estaba estrenando apenas el anime Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes. Estaba muy de moda porque era al inicio. Y estaban buscando participantes. Lo que me da mucha risa aquí con mis compañeros, mis amigos, es que yo apliqué como una broma diciendo que yo quería participar, pero al final señalé a mi amigo. Pero por haber hecho esa broma me pasaron a mí. Hicimos voces adicionales. Recuerdo que fui la voz de un personaje, de un chico rubio, no me acuerdo exactamente cómo era su voz, pero me tocó participar. Yo estaba muy nervioso, fue como era el primer acercamiento a darle voz a algo, aunque fuera un taller. Y pues bueno, yo decidí participar en ese momento, le di la voz y pues realmente cuando terminó la práctica pues quedaron maravillados y pues me felicitaron mucho a mí también. Y en eso del acercamiento fue más o menos como empecé ya un poquito a conocer más sobre el doblaje. Y pues esto sí, este medio sí es muy importante tenerlo en cuenta de que no simplemente es hacer tu voz, hay que saber actuar. Es muy, muy importante lo de la actuación. He llevado cursos presenciales de actuación en talleres pequeños, pero no abarcan lo suficiente como para darte ese impulso de realmente estar en una cabina profesional y dedicarte bien a este medio. Pero si quieres más aprender, pues ir a las ciudades grandes como la Ciudad de México son una muy buena idea de lo que me han recomendado. Y ya, bueno, después de ese taller, igual siguieron pasando un poco los años y seguí buscando, aquí fíjate lo curioso, como dicen muchos, que hay personajes o artistas que inspiran a otros. Yo ya tengo tiempo que empecé a ser fan de Sailor Moon, siendo honesto, pues a mí me gusta mucho el anime. Y ya sabía que la actriz de voz de Serena era la voz de Milk, porque yo la había buscado en Dragon Ball. Y empecé a buscar ya más a los personajes. Y en lo que me di cuenta de la actriz que le daba voz a Sailor Júpiter, Lita Kino, era una actriz muy conocida que era Araceli de León. Eh, Cuando busqué su perfil y todo, me di cuenta que ya no estaba entre nosotros. O sea, ya había fallecido. A mí me gustaba mucho esa voz porque sabía que el mismo tono de voz que manejaba en Júpiter era parecido al de Shampoo de Ranma y medio. O sea, una waifu que desde pequeño me ha encantado esa waifu. Y todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo. Shampoo es un personaje pues, que a muchos les gusta. Y el tono de voz que tenía la actriz con ese personaje era muy increíble. Cuando me di cuenta de que ya había... Espérame. Lamento interrumpirte, pero recuerda que tienes que darme chance de leer los comentarios del chat. Sí, acuérdate. Bueno, empezamos con Abrido de la Muerte Z, cosa de papus, dice Zombie, bien, a empezar el buen stream, Tony, espera, dice, papu conoció a Alfonso Obregón, sí, de hecho le dio clases a Alfonso Obregón, ahora vamos a poner unas imágenes, dice, hola, dice, Kyoko, hola a todos, Zombie, es cierto, el doblaje es algo muy diverso, Kyoko Yamate, es un gusto conocerlo, yo hace 15 días quería conocer a Cristina Hernández, pero se me agotaron las entradas. Dice Kyoko, esa actriz es muy famosa que le da voz de doblaje a Sakura Kinomoto del anime, Sakura Kakato y a muchos más personajes de anime le hace la voz. Dice Mizuna, buenas noches a todos. Hola Mizuna, o sea, concuerdo con ello. Buenas Mizuna. Ok, bueno, voy a mostrar el siguiente fragmento del video en lo que trabajo con otro que me pasó Meni. Véanlo, por favor. A ver. Pero debo hacerlo. Pero debo hacerlo. Pero debo hacerlo. Pero debo hacerlo.
Increíble. A ver, Jess, ¿me puedes poner la escena, por favor? No puedes burlarte de él. Déjame quitarle los solos a todo. O sea, déjame arreglar lo que había puesto y ahí sí te la muestro. Ah, Y que gracias. estaba lista. Sorry. Ah, no te preocupes, gracias. Ahí estamos. Him, okay? Unless he wants you to. I do not want him to razz me. He doesn't want you to. Oh, so it's a pay to razz situation? How is that at all fair? It's called the free enterprise system. Increíble. Bien, hemos terminado ese video. Más adelante pondré otro, así que le daré los micrófonos a Meni. Explícanos lo que acabamos de ver y más rato me das chance para leer los comentarios, ¿ok? Adelante, Sí. Meni. Muy bien. Fíjate, lo curioso es que en ese video también me ayudó mucho mi sobrina, ¿eh? Aunque no lo creas, mi sobrina me ayudó en ese streaming y o sea, ni yo me creo que también ella pudiera quedarle muy bien las voces. Y de hecho a mi sobrina la felicitaban mucho también. Compañeros, amigos o mi familia le decían a ella que, wow, o sea, ¿cómo es que tu sobrina te ayudó en esto de las voces? Le quedaba muy bien. También con las otras voces de las otras chicas, mis compañeras de Monterrey me ayudaban para hacer las voces. Aunque bueno, es un poquito a veces complicado porque como ya no estamos cercas, ellas ya están en Monterrey todavía y yo me regresé a mi ciudad aquí en Torreón, pues ya es un poquito más difícil que me ayuden para hacer las voces. Pero te fijas cómo de un, ¿cómo se puede decir? De un pequeño sueño se van haciendo cosas más grandes. O sea, yo no me imaginaba hacer así las prácticas o los fandubs, que realmente quedó bien con los resultados. Obviamente, bueno, a las personas que son tus amigos o compañeros les gusta porque pues son el medio público, pero como los actores de doblaje o maestros no los convences lo suficiente porque ellos ya tienen esa experiencia más en el doblaje. Yo cuando hago las prácticas con Alfonso y cuando me evaluó María Fernanda Morales o mi maestro de doblaje, Jesús Tobas, no los convences tan fácilmente. Por ejemplo, en el video anterior donde estoy haciendo la práctica de Kimetsu no Yaiba, si ves cómo me corrige a cada momento, porque ellos tienen buen aparato para escuchar. Digamos que tienes que tener muy buen oído, saber escuchar, ser muy disciplinados, que es muy importante porque la disciplina tiene que valer mucho en esto. Porque si no tienes disciplina y no sabes escuchar, no va a haber buena comunicación entre el actor y el director. Hace poco tuve una práctica con el maestro y era difícil porque a veces, bueno, tenemos voz para personajes, pueden ser muchos, pero es difícil cuando te dan un personaje que tiene voz grave. Yo, siéndote honesto, no soy de voz grave, siempre he tenido voz aguda, voz de tono así chillón, voz fresca, como me decía mi maestro. Una voz grave se me complicaba mucho en las prácticas porque yo no alcanzo esos tonos así como graves para darle a personajes como rudos o de voz gruesa. La práctica en sí era una voz de un, ¿cómo decirlo? Era un guardaespaldas en un evento, y como era un hombre así fuerte, pues de color, tenía que tener una voz grave. Y la verdad sí se me dificultó mucho darle esa voz que me pedía el maestro y fue muy difícil convencerlo. Me dijo, está bien, Meni, así déjalo. Sí pasa, pero si fuera realmente una audición de voz,
o sea, estar en cabina con un director y un ingeniero de audio, bueno, el maestro Alfonso es muy directo, vas a valer los maíz, ¿verdad? Y bye, tan, ya no te van a hablar. Vas a tener que seguir otra vez buscando y va a ser muy difícil. Y la verdad, pues sí quedé un poco, pues no convencido con eso. Y bueno, cuando me tocaba prácticas con voces jóvenes o voces de un personaje que sabes que el tono sí le queda, pues no había mucho problema. Casi siempre mi zona de confort es en el anime. Siempre me ha gustado el anime desde pequeño y me he querido darle voz realmente a un personaje para esas series. Y pues espero un día sí poder llegar y ser el personaje, si se puede, principal o secundario, estar en un anime sería increíble. Porque la mayoría de mis fandoms y prácticas pues son el doblaje del anime. Realmente pues ese gusto es lo que más me apasiona. Y como te contaba sobre eso del taller que tuvimos, eso pues fue hace mucho tiempo. Y cuando yo te digo, ya pasando el tema, lo de los actores, pues quedé impresionado de saber que la actriz ya no estaba pues entre nosotros. Y yo veía formas de cómo hacerle para irme a la Ciudad de México o buscar dónde poder hacer doblaje cerca de mi ciudad. Pero pues aquí en la comarca lagunera, pues es algo pequeño, son ciudades pequeñas donde el medio artístico es pues muy difícil. A lo mucho hay teatro y algo de radio. Y en sí la radio también me llama un poco la atención, pero sí estoy ahorita más metido con el mundo del doblaje y pues la actuación. Cuando mi hermana se había ido a Monterrey, duró hace un tiempo ella allá y descubrí en las páginas en redes sociales que una escuela se fundó allá en la ciudad, que se llamaba una academia, Monterrey Performing Arts Academy. Y yo veía que publicaban que te gustaría ser actor de doblaje, conductor de medios o producción de audio y sonido, pues esta academia es para ti. Y wow, cuando vi esos anuncios y empecé a ver que salían actores en masterclass, prácticas con jóvenes hasta adultos, pues yo dije, órale, o sea, esa escuela está padre y está ubicada en Monterrey, donde vive mi hermana. Y dije, pues no está tan lejos. Monterrey está a ciertos kilómetros de aquí que la Ciudad de México, que está súper lejos. Y yo dije, pues sí me gustaría intentarlo. Si en cada dado caso, pues me llevo a ir con mi hermana, buscaría esa escuela. Eso fue hace como, más o menos ya tiene como unos 5 o 6 años que vi esa academia. Hasta que ya actualmente hace como 4 años que me decidí irme con mi hermana, como en el 2021. Dije, me lanzo a Monterrey y ya estando con mi hermana, pues busco ya esto de la academia de doblaje. Yo iba a mi mente diciéndome, pues bueno, a lo mejor no es algo tan difícil si te pones a pensar que es algo que te gusta. Pero cuando ya entré, pues empecé a conocer a mi maestro, a los jóvenes que quieran hacer prácticas conmigo, o sea, a otros estudiantes con los mismos gustos. Y pues todo es desde abajo, como en un trabajo. Tienes que empezar con teorías, lectura, técnicas de respiración, técnicas de voz, hacer prácticas de quién es tal actor que fundó esto o la teoría de tal para poder llegar a ciertos rangos de voz. Y ahí me iba diciendo yo, esto sí está muy complicado. No me imaginaba que si fuera a ser algo difícil esto del doblaje. Pero pues yo ya me había animado a entrar, pues ya no, dije, no doy marcha atrás. Pues ya estoy en esto del medio buscando del doblaje, e igual busco, y pues en aquel entonces yo me decía, o sea, termino mi carrera en locución, doblaje, y me regreso a mi ciudad tiempo después y busco suerte en esto. A lo mejor en una radio, en una cabina, o en anuncios comerciales tal vez pueda encontrar. Pues mientras ya estaba ya haciendo las prácticas, pues todo era así, lectura, leer libros, actuar, tratar de convencer al público. Eso es muy difícil porque, como dicen, también mi maestro en el taller pequeño que tuve de actuación me decía, si no te convences a ti mismo, no puedes convencer a los demás. Tienes que creerte que estás en ese momento, ya sea una situación triste, situación feliz, una situación graciosa. Y sí tiene su chispa hacer esto, porque también eso, el tema de la improvisación es muy importante. Porque, por ejemplo, estás en una obra de teatro y no llega un actor que le tocaba tal escena. Que dicen, oye, pues tú, Meni, podrías hacer su pequeña parte,
Al cabo igual no es algo tan largo, es unas pequeñas frases y igual las improvisas. Y sí, tienes que saber cómo improvisar y actuar en el momento rápido. Yo siento que en el doblaje también tiene que llevar algo mismo porque es de la rama de la actuación. Por ejemplo, falta un actor. Bueno, pues darle la voz a este personaje del actor que no vino y pues nada más te explico tal como es y cómo es y ya tú nada más te das la idea de cómo puede ser su voz en la práctica. Es como más o menos tienes que guiarte en esto del doblaje. Y pues poquito a poquito construyendo se va creciendo en esto del doblaje. Oye, Meni, disculpa que te interrumpa, pero entonces con lo que estás diciendo, eso explica por qué cuando vemos capítulos de una serie, una caricatura, un anime, de repente en una fracción del momento o de un capítulo se escucha una voz diferente. Es porque no pudieron contactar con el actor y tuvieron que improvisar, ¿verdad? Haz de cuenta que no vino Mario Castañeda. Bueno, tal actor, tú puedes hacer la voz, a lo mejor la voz de Gohan en aquel entonces. ¿Cómo ves, Luis Alfonso? ¿Te gustaría dar la voz de Goku en este pequeño fragmento? Sí, está bien. Ya nomás, más o menos dale el loop, la voz para este loop pequeño. Sí, le da la voz, se graba y así es como uno lo escucha en cierto capítulo y dices, ah, caray, se escucha diferente, porque en Dragon Ball Z pasaba. A veces la voz de Piccolo cambiaba y tenía la voz del papá de Freezer o la voz de Nappa y uno se decía, pues, ¿qué pasó con el actor? ¿No vino? ¿O por qué faltó? Es lo que pasa, en ese momento es como una improvisación para hacer los pequeños loops. Y pues, sí, o sea, pero no cambia mucho porque, te digo, son pequeños loops cortos, tú lo escuchas y pues lo dejas pasar. Pero hay ciertas ocasiones que a lo mejor el actor no puede participar en una película y pues hay que buscar el modo de darle la voz al personaje. Por ejemplo, un hecho muy conocido es la voz de Goku en la película de Broly, El Poder Invencible. La voz era Enrique Mederos, que en paz descanse, le dio la voz a Goku en esa película. Y yo la verdad, respetando bien al actor, lo hizo muy bien. Hizo un buen trabajo, dejó un buen legado en esa película y realmente, no, yo sí me convenzo. Y bueno, hay muchos fans de Dragon Ball que no les gusta, que el actor no da el calce, no da la talla. Pero no, es que realmente hay que ver. Si tú te sientes, si tú te convences, como él lo hizo en la película, convences a muchos. Claro, pues no a todos les gusta y a otros sí. Pero yo realmente, yo aseguro y me convenzo de que hizo un muy buen trabajo Enrique Mederos en la película. Al igual Araceli de León en la voz de Gohan, porque también pues fueron reemplazados porque en aquel entonces pues no se llegó a un acuerdo monetario y ahí pues los actores no pudieron participar y darle voz. Igual otros personajes tampoco los actores llegaron a un acuerdo y pues quedaron ausentes y ahí cambiando las voces por otros actores. Y te digo, en este momento yo creo en cabina les explican cómo está el personaje y ellos como ya tienen la actuación, que es muy importante, escuchan y saben cómo interpretar eso. Eso es muy importante y en cada práctica que tenía en las cabinas, cuando me habló María Fernanda, en las clases con Alfonso, siempre te van a decir que la actuación es muy importante y realmente es lo que necesito pulir. Déjame leer unos cuantos comentarios porque se nos están pasando. Dice Kyoko, increíble, dice Zombie, curioso cómo no solo es la voz, sino la actuación y cómo expresar la voz. Dice Kyoko, wow. Dice, vaya, dice Tony. Aquí dice, fascinante, dice Mizuna. Zombie, el trabajo detrás de la edición de un doblaje, asombroso. Dice Kyoko, imagino que para los distintos personajes tienen que ver la voz del actor, hasta dónde llega su tono y qué tanto lo exprese. Aullido dice, la magia del doblaje. Órale, dice Tony. Kyoko, está difícil. Bienvenido, JF, buenas noches. Dice, buenas noches a todos. Saludos al buen Meni, haces muy buen trabajo. Dice, eso responde a mis dudas. ¿Por qué en ciertos slops, cuando decían una palabra o expresión, se escuchaba diferente con el tono o la expresión de tono de voz? Dice, hola, Rochiquilla, buenas noches. Ya llegamos. Ok, bueno, aquí tengo unas preguntas que hicieron por privado, pero esas las veremos después. Coméntanos, Meni, tus experiencias con los grandes maestros con los que has topado, nombres, qué te han enseñado y qué experiencias te han dejado. Adelante, Meni. Ok, mi primera experiencia, mi maestro Jesús Tobas. Cuando entré a la academia y lo conocimos, yo me dije, wow, ¿quién es Jesús Tobas, verdad? Al momento de presentarse,
Él nos explicó: hola muchachos, yo soy su maestro Jesús Tobas, les voy a impartir el curso voy a impartir el curso de un año en locución y doblaje. Tal vez me conocen, lo conozco mucho por la caricatura que nos dijo: soy la voz de Lawson en Recreo. Lawson era el personaje que era como el enemigo del personaje de Gorra Roja. Ahorita lo tenía el nombre y se me olvidó. Bueno, muchos crecimos con Recreo. Yo siempre me decía, no puedo creer que el actor de voz de Lawson en la serie que yo veía de pequeño lo esté conociendo personalmente. O sea, qué increíble es este medio de algo que te gusta, puedas conocer empiezas a conocer contactos, conocer personas que te empiezan a ayudar a desenvolverte en este medio. Y cuando nos presentó, nos explicó él su historia laboral y cómo empezó en el doblaje. Pues realmente mi maestro nos explicaba que cuando él era más joven, siempre le gustaba mucho esto de la actuación, hacer voces, jugar con su voz y hacer prácticas. Más o menos como entre los 90s, él empezó a trabajar en esos medios como, digamos, como periodísticos, así de acercados en los medios de comunicación en Monterrey. Así como buscar trabajo en multimedios, así en Monterrey, programas de conducción de medios, o otras cosas. Creo que también trabajó en ciertas cosas de Plaza Sésamo, porque creo que llegó a tener trabajos de improvisaciones de voces a las marionetas que él le hacía. Y nos comentó que en una ocasión él le tocó llevar unas marionetas para darle voces a esos personajes. Y uno de sus amigos en ese medio le dijo: oye, tienes muy buena voz, ¿no te gustaría participar en este medio de hacer voces en personajes? Y él fascinado: oh, pues órale, me gustaría participar. Y empezó a trabajar en voces pequeñas, en adicionales, ambientes. Y cuando le llegó la gran oportunidad fue en Recreo, porque había ¿cómo se llama? Empezó a haber un estudio de doblaje en Monterrey por primera vez hace como 25 años, se llamaba Musivisión Studios. Y tuvieron la suerte de que los medios de Disney pudieran darle autorización de que Recreo se pudiera doblar en Monterrey. Era la primera vez, creo, de las primeras veces que Monterrey hacía doblaje para Latinoamérica, porque Recreo pues es muy conocida en Latinoamérica. Muchos hemos visto esa caricatura y es muy bonita, muy buena, muchas enseñanzas y las voces de los personajes. Y empezó a participar ya ¿cómo se llama? En el personaje de Lawson. Como él ya había tenido acercamientos con lo de la actuación en tiempos atrás, pues le explicaron cómo era el personaje. Mira, el personaje Lawson es así, es un muchacho, pues, como sangrón, creído, siempre tiene esa finta de que, yo soy mejor que ustedes, yo puedo lograr esto y ustedes no. Y tú que me ves, Spinelli, yo siempre voy a ganar, siempre el tipo bravucón que se cree mejor que los demás. Y empezó a darle la voz a ese personaje. Es su personaje más conocido, pero sí tiene otros en el medio de doblaje que realmente no lo recuerdo bien, pero sí nos llegó a hablar mucho de eso. Y desde ahí empezó él a trabajar en este medio. Sigue haciendo doblaje desde su escuela en Monterrey, pero ya es doblaje esporádico, porque como me decían los maestros, el doblaje principal pues se encuentra en la Ciudad de México. Ya trabajos como en Monterrey o otros medios es un poco más difícil, porque el trabajo pues no se puede. Si tienes una cabina fuera de las ciudades grandes, pues es difícil que te caiga un poco de trabajo. Pero mi maestro sigue haciendo doblaje esporádico de vez en cuando desde su ciudad en Monterrey, ahí en su academia. Y pues bueno, como te decía, quedé fascinado de conocer al maestro. Y pues realmente yo gustaba mucho y como cuando lo conocimos, pues la verdad, las prácticas de teoría y todo eso, pues fueron las que nos gustaron. Después, meses ya de haber entrado a la academia, será a los 5 o 4 meses que ya empezamos a trabajar con, va a haber masterclass con tales actores, va a venir Yamila Tala, Alfonso Obregón, Rosy Aguirre y más personajes que puedan tener masterclass con ellos. Y la primera vez fue Yamila Tala, pero ahí en ese momento no tuve oportunidad de conocerlo en una masterclass. Fue el primer actor que llegó a la academia cuando yo me inscribí. Eso fue como los 2 meses de haberme inscrito. Fue como yo entré en octubre y él fue como en noviembre, a principios de diciembre. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero pues muchos lo conocemos por la voz de Dexter, en las primeras
No, fue segunda voz de Dexter en las temporadas ya más adelante de Laboratorio de Dexter. También trabajó en Los Caballeros del Zodiaco. No recuerdo quién fue en la voz, pero pues es muy conocido Yamil Atala. Ah, es la voz del Rey Pilaf en Dragon Ball también. Oye, Meni, disculpa. Yamil Atala, recuerdo que él hizo la voz de Leo, Ayoria de Leo, ¿no? Ayoria de Leo, fue en la de las 12 casas, ¿verdad? Sí. Gracias por recordármelo. Es que sí conozco sus voces, pero pues como son tantos personajes, uno ya no se acuerda tanto. Y sí, después de esos meses iba a venir Alfonso, ya en marzo. ¿Cómo ven? Va a haber masterclass con Alfonso Obregón. Yo dije, no puedo creerlo, Alfonso Obregón sí me gustaría conocerlo y tener una masterclass con él. Una noche anterior a lo que iba a venir, yo me inscribí a su masterclass. Dije, pues lo voy a conocer, quiero ver cómo es el medio y cómo es el medio artístico con él, cómo se trabaja con él en las prácticas que vamos a tener. Una noche anterior siempre cuando va un actor a esa academia, tienen una entrevista, un podcast antes de que empiece las masterclass del día siguiente. No sé si tú recuerdes que la noche anterior que tuve la entrevista, la verdad, hubo mucho rebane, hubo mucho cotorreo, porque le hacíamos preguntas pues muy curiosas de que, ¿cómo está, maestro? Salúdeme a fulanito, salúdeme a esta página. Y él se sacaba mucho de onda. Y la verdad fue mucho rebane en ese podcast que tuvo. Y yo me acuerdo. Espérame, Dani. De hecho, sí recuerdo eso. Y luego voy a poner un short porque sí cometí el pecado concebido de pedirle un saludo, pero al personaje, y creyó que lo estaba albureando. Por eso estuvo muy gracioso esa escena. Luego lo voy a subir en un short. De hecho, ahí está en el fondo de aquí del video, ahí está el maestro Alfonso Obregón, entre otros que nos dices también quiénes son. Adelante, Meni. Ok. Sí, nos la pasamos muy bien. Y al día siguiente fue la masterclass. Y dije, no, pues vámonos a conocer al maestro en la academia. Ya cuando lo conoces, ya sabes cómo son, cómo se presentan, pues te abren un mundo que uno no sabe, o sea, no te imaginabas cómo realmente es ese trabajo, que requiere de mucha paciencia. Es muy importante la paciencia y la disciplina que muchos no tenemos. Si no tenemos paciencia o disciplina en algo, pues no podemos manejarlo, o sea, pues nunca vamos a llegar a algo que queremos si no tenemos esa virtud esas ganas, pues, de querer aprender, que es la paciencia y la disciplina. Él nos explicó cómo era el doblaje, que desde tiempos de la prehistoria ya se manejaba la actuación, porque nos decía, no, que cómo se comunicaban en la prehistoria. Pues hacían voces, hacían ruidos, cómo los cavernícolas se comunicaban, o sea, señalando que el fuego, la piedra, comida, hacían voces, o sea, así, o sea, y ellos evitan la pena, porque para este medio no hay que tener pena ni vergüenza. Ellos principalmente no tienen eso y saben cómo atraer a su público, o sea, conquistarlo. Y sí, nos explicaba con movimientos de cavernícola, se levantaba y pues nosotros asombrados y pues también riéndonos porque pues nos la pasábamos muy bien con él. Ya después de eso, como nos explicó, nos dijo cómo llegó al medio del doblaje y cómo de sus películas más importantes, de hecho en la foto tiene la película Space Jam. Cuando él le tocó hacer esa película fue su gran impulso de crecimiento en el doblaje. O sea, hacer la voz de Bugs Bunny en aquel entonces, que es un personaje ya muy conocido, y pues muchos lo conocemos como Bugs Bunny. De hecho, Alfonso Obregón, como Bugs Bunny, es mi actor de doblaje favorito. Es la mejor voz que le ha quedado, inclusive que el Bugs Bunny de los años 40, años 50. Pues nos explicó cómo en ese medio él llegó, le dio una oportunidad y pues su carrera creció más, porque bueno, obviamente aún le faltaban más personajes como Shrek o Marty. Después de eso, dijo, empezamos a hacer prácticas. Sí, nos ponía escenas, el micrófono, una pantalla, y mi maestro de doblaje estaba en cabina manejando la producción de audio y el sonido, o sea, editaba la voz, regresaba a tal punto de en qué momento empezar. Y ya nos fue explicando, no, mira, esto se hace así, así, así. Y pues es cuando te dices, sí, no es lo mismo hacer prácticas reales que hacer fandoms. O
O sea, no es lo mismo convencer a un actor director que busque a familiares o amigos. Después de eso, pues empezaron a venir más actores, pero pues era difícil a veces poderme pues transportar o inscribirme a las masterclass de ellos. Poquito ya después de la masterclass con Alfonso, empezamos a hacer prácticas de radio. Las prácticas de radio, pues sí eran un poquito también sí complicadas, porque en la radio lo que es muy importante, como no sales tú, es tu voz la que tiene que atraer al público. Haz de cuenta que tu voz es la que tiene que estar sin descansar, estar hablando y hablando y hablando hasta que termines tu horario de transmisión. Ya después de esas prácticas que teníamos, cuando me tocó la evaluación final con María Fernanda Morales, ay, sí se vino algo muy bueno, porque ya era la evaluación final y dije, ¿cómo le haré? ¿Convencer a la maestra? ¿Le gustará mi trabajo? Realmente no sé qué voy a hacer. Y además, como era María Fernanda Morales, la voz de Sailor Venus, o sea, en Sailor Moon, pues es una de mis actrices favoritas. Cuando en la academia publicaron que iba a venir ella, pues yo dije, no, tengo que echarle ganas, tengo que convencerle y darle mi mejor esfuerzo. Hace poquito habías pasado la escena donde fue la evaluación, fue ese momento, cuando ya me estaba evaluando finalmente. La conocí, le hice ciertas preguntas de cómo yo entré al medio del doblaje, que si también conocía a la actriz Araceli de León. Sí, todo eso me respondió muy bien, se portó muy buena onda, y ya pasamos a cabina. Recuerdo que la práctica final fue una caricatura que se llamaba Cabra, Banana y Grillo, una caricatura de Nickelodeon. Era una caricatura así, pues, sencilla, que tenía mucha comedia y pues algo como, digamos, grotesca, o sea, comedia como así, tipo Ren y Stimpy, pero más para niños. Y dije, pues bueno, vamos a convencer a María Fernanda y vamos a darle nuestro mejor esfuerzo de lo que hemos aprendido en este año en la academia. Recuerdo que me tocó Banana, me explicó sobre Banana cómo era. Pues Banana es un tipo amargado, que no le gusta salir, le gustan mucho los videojuegos, y es un haragán, no le gusta trabajar. Y yo le dije, mire, pues le gustan los videojuegos y no le gusta salir, pues es igualito a mí. Y dijo, bueno, páselo a practicar y vamos a ver qué tal. Cuando ya me ponía la escena, pues yo daba mi mejor esfuerzo, escuchaba al personaje. Aquí es muy importante, por eso hay es muy importante cuando te ponen los audífonos, dejarte un oído descubierto y el otro tapado. ¿El otro para qué? Para escuchar lo que escuchar lo que vas a grabar, y la otra que es destapado, escuchar tu voz, de cómo se oye tanto tu voz que quede con el personaje. Y ya el tono era agudo, gritón. Siempre le decía, no quiero hacer mi trabajo, no quiero hacer esto, o descuidado, haré después. Y ella me decía, muy bien, muy bien. También era muy importante entrar a tiempo. Por eso cuando hace las prácticas hay una pantalla donde está el guión, o sea, el guión donde sale la frase del personaje y lo que va a decir y el momento en el que entra. En las pantallas hay un pequeño time code, que es un tipo de número donde en tal parte va a entrar la voz del personaje y tú debes entrar a tiempo. Que era muy importante porque si estás muy atrasado o si estás muy adelantado o no tienes la voz alta, pues va a haber mucho problema. Por eso es muy importante siempre que se escuche fuerte, que te digan, es mejor que te digan, está muy recio, a que está muy abajo. Porque si está muy abajo siempre va a haber mucho problema. No, que más recio y más fuerte y más fuerte. Es mejor siempre arriba que a que no te escuchen. Y bueno, como ella me decía, muy bien, ¿no? Siguiente, ahora sigue en esta escena, ok. Ella me veía y escribía en una libreta. Supongo que escribía más o menos cómo daba el tipo de voz o cómo era el personaje. Ya cuando terminamos las prácticas, pues quedé convencido porque me dijo, bueno, te voy a ser honesta, Manuel. Está bien lo que haces, me gusta, o sea, entras a tiempo, eres disciplinado, sabes escuchar. Eso es muy importante en esto del doblaje, saber escuchar y tener disciplina. Solo sí quiero que tengas más actuación, porque te escuchabas muy cantadito, tienes un tono como pues que necesitas mejorar. Como yo soy del norte, siempre tengo un tono norteño. Lo he intentado practicar y tratar de eliminar, pero es algo difícil. Pero con la práctica sí se puede, o sea, leer mucho, leer siempre con un tono tranquilo, que es el tono, ¿cómo le dicen ese tono?
neutro, el tono neutro, que es muy importante. Por ejemplo, países como Argentina o Chile dominan muy bien el tono neutro, porque los tonos de allá son siempre, pues, tienen su, ya ves cómo tienen el tono allá en los países de Argentina y Chile. Y me dijo, mira, haces bien. De hecho, hasta sí puedes hacer voces adicionales. De hecho, pues, yo podría darte trabajo de eso. Cuando me dijo eso, pues dije, órale, qué padre. O sea, pues así empiezan muchos voces adicionales. Y pues bueno, hasta que buen gusto. Pues de hecho, hasta muchos viven de eso, de voces adicionales, voces secundarias. Pero si realmente quieres un personaje principal, pues sí necesitas actuación. Y si quieres seguir trabajando con tu maestro en la actuación, pues sigue estudiando. Pero yo en ese momento, pues quería regresarme a mi ciudad y pues ver si encontraba oportunidades pequeñas aquí. Pero pues aquí es muy diferente, ¿verdad? Y pues el medio artístico aquí no se apoya tanto como en las ciudades grandes. Pero Ok, no, lo Manny. siguiente. Dime, Laura. Sí, tengo que leer comentarios. Es que disculpa que te interrumpa, es que cada cierto tiempo tengo que leer comentarios. Aquí dice David José Holguín Valdés. Dice, hola, saludos, Benny. Zombie, buenísima serie de recreo. Me encantaban las voces. Dice Tony, vaya que sí. Creo que llámate recordando la infancia. Dice Meizuna, era Yori de Leo, sí, de Amila Tala. Dice Zombie, imagino que a veces repiten la escena para que se haga distintas grabaciones, para que quede bien acorde a la voz de la escena. Repite y repite. Dice Mizuna, María Fernanda Morales también hizo la voz de Kakufu de Ikutousen. Dice, banana, dice, ok. Bueno, mira, Meli, para poder intercalar con otra cosa, voy a poner los fragmentos de los fandom para que la gente lo vea y ahorita te voy a hacer preguntas de algunas cosas que tengo aquí que quieren saber. Bueno, vamos a poner el video. Aquí voy. Venga. Increíble. Ok, acabamos de ver 3 fandoms que hizo aquí el buen Manny con otra compañera, imagino una colega igual estudiante de doblaje. Tomen en cuenta que ellos son estudiantes y que conforme el tiempo, pues ellos van a ir agarrando más experiencia, aprendiendo más diferentes tonos y todo, ¿verdad? Esto sí. No es un camino fácil ni rápido. Te voy a leer una de las preguntas que mandaron por privado. Fue aquí el Angelito. Dice, ¿podrías preguntarle cuánto sería una remuneración adecuada? ¿Sería por número de palabras o párrafos o cómo se maneja? Adelante, Manny. Que recuerde, se maneja por loops. Nos explicaron que dependiendo cuántas palabras y frases decía un personaje, es lo que te constaba en la remuneración de tu paga. Por ejemplo, si es un actor principal, pues la paga sí es una cantidad grande, dependiendo también cuántas frases diga y pues cuánto espacio tenga en la serie o una película. Ya dependiendo si es un personaje secundario o voces adicionales, pues la remuneración ya es menos. Realmente el sueldo de un actor de doblaje, sí, yo también lo he buscado y realmente pues es muy variable. Nunca se ha tenido como un estatus, o sea, como se diga, un buen sueldo o un sueldo pequeño. Pero sí, o sea, eso tiene que ver como dependiendo cuántos looks digas y qué tipo de personajes te toquen. Pero realmente un sueldo que se puede decir fijo no te aseguro, porque dicen que los sueldos son muy variados, nunca llegan a sueldos que digas, pues ganan siempre esto fijo o ganan esto aquello. Y pues realmente pues es dependiendo de lo que diga el personaje en ciertas frases y qué tipo de personaje también le toque ser. Es lo que yo he entendido en las remuneraciones de los actores de doblaje. Otra pregunta, Laura. Ahí voy. Voy a comentar. Se acabo de mandar la invitación del link de en vivo por privado en el Discord del nido de Ostrich, para el que quiera entrar y hacerle preguntas personalmente. Bueno, otra pregunta sería, ¿en qué estado actualmente se encuentra el doblaje mexicano? Por favor, Manny, adelante.
Ah, bueno, en mi persona, el doblaje mexicano, como muchos dicen y como yo pienso, pues ya ha cambiado mucho, porque muchos dicen que ya cualquiera hace voces, ya cualquiera puede entrar a este medio, que ya no es lo mismo. Yo realmente lo tengo como todavía se mantiene bien el doblaje mexicano. Aún tenemos actores buenos en la industria, como Alfonso, Mario Castañeda, Patricia Acevedo, María Fernanda Morales, y siguen siendo ellos directores y hay actores muy buenos, hay actores nuevos que realmente hacen un gran trabajo. Por ejemplo, en ese anime de Kanoyo Karishimas, el doblaje latino está muy bien, hicieron un muy buen trabajo. De hecho, la actriz de Chizuru me gusta mucho, se llama Valentina Sosa. Ya tiene cierto tiempo en el medio del doblaje, pero a mí me convence mucho. Yo diría que el doblaje mexicano aún se mantiene bien, aún se mantiene, ha tenido altos y bajos, pero aún se mantiene estable y convenciendo al público. Yo en lo personal, yo aún lo considero que el doblaje mexicano sigue siendo el número uno todavía, aunque haya otros países de Latinoamérica que también hacen muy buen doblaje. Así es como yo lo veo personalmente. Ok, le puedo incitar al público que si tiene una pregunta para aquí al invitado puede hacerla de algo del doblaje, qué es lo que quisieran de dudas de ejercicios, escuelas a donde hay que ir, a los que sean de México, a donde hay que acudir para las escuelas de doblaje, cuáles maestros son los que enseñan más cosas y cuáles son los estudios requeridos para entrar al doblaje. Y aquí la siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil actualmente es estar, conseguir trabajo como actor de doblaje? Adelante, Meni. Ok, esta pregunta sí es muy buena porque hay mucha competencia. Eso sí, hay mucha competencia. Pues cuando tú quieres entrar en este medio, como en cualquier medio artístico, ya sea dibujo, animación, actuación, pues siempre va a haber alguien que va a querer competir contigo, como en un trabajo. Es complicado, pero yo siento que no es difícil, porque hay un actor de doblaje en México que ya es muy conocido y muy querido, que es de aquí de Torreón, se llama Tommy Rojas. Tommy Rojas ya es muy conocido por ser la voz de Cat Noir en la serie Ladybug. O sea, Cat Noir es un personaje muy conocido que realmente le ha dado mucha pues fama y pues buena reputación a Tommy. Y actualmente es la voz de Cosmo en la nueva serie de Los Padrinos Mágicos. Y la verdad, como Tommy tiene es muy talentoso imitando voces y como ya está estudiando actuación, esto le da un plus e impulso de que es o sea, de que logró sus sueños. Realmente creo que en su perfil investigué que él era creo que era dibujante de arquitectura o estudiante de diseño, pero realmente se fue a lo del doblaje a la Ciudad de México. Él ya tiene mucho que se metió en este medio y tiene como unos 12 años y realmente es muy bueno. Y como es de aquí de La Laguna, pues yo me doy ese impulso de que pues si hay un lagunero haciendo doblaje, pues puede haber otro personaje de su ciudad que puede intentarlo. No perdamos la esperanza. Siento que lo importante es estando allá. Ya estando allá es buscar los medios, hacer contactos, como me dijo mi maestro, darse a conocer, no perder la esperanza y estudiar mucho la actuación. Porque dándoles la oportunidad de que si vean que tienes talento y convencerlos, se te empiezan a abrir las puertas. Yo no pierdo la esperanza, si no lo intentas, pues nunca vas a saber de que es tu sueño, o sea, más vale intentarlo a haberse quedado con la duda siempre. Eso es lo que yo veo en el doblaje, que sí se puede. Ok, voy a leer unos comentarios. Zombisac dice, buena voz. Dice Rosy Esquivel, excelente, dice. A ver, ¿qué más dice? Kyoko, llámate también, excelente. Dice, dice Zack, lo tendré en cuenta para verlo, lo veré, por el anime que doblaste hace ratito. Dice Zack, vaya, es bastante convincente la voz. Kyoko, sorprendente. Tony, chido. Zombie, eso suena interesante para futuros proyectos. Aquí creo que hay una pregunta ya, dice, ¿qué recomendación o consejos tienes o darías para alguien que quiere iniciar en el mundo del doblaje? Adelante, Meni. Ok, mira, si quieres iniciar en este medio del doblaje, primero busca talleres de actuación, talleres de teatro o escuelas
incluso universidades que enseñen artes, o igual cursos de filosofía también te enseñan eso mucho sobre la actuación para el doblaje. Porque eso es lo importante en esto, porque el doblaje es una rama de la actuación. Por ejemplo, hacer cine, doblaje, teatro, series, telenovelas, todo es actuación. Eso es muy importante. La verdad, si quieres iniciar en esto del doblaje, inicia desde cero, que es la actuación. Yo, la verdad, me enfoqué primero en lo que era primero entrar al doblaje y locución, que sí llevaba un poco de actuación, pero si no macheteas bien en eso de la actuación, pues sí va a ser muy difícil de que puedas dar el ancho en los personajes, porque no es solo hacer voces, sí es darle un tono diferente y las intenciones, o sea, intenciones de pensamiento, cómo funciona un personaje, la situación en la que está, o sea, no es lo mismo estar llorando que estar alegre. Es muy importante la actuación si quieres iniciar en este medio del doblaje, la mera verdad. Ok, voy a leer la siguiente. Dice, también dobló a Noob Saibot en Mortal Kombat 11, el muchacho que dijiste muchacho de Cuidar Rojas. Dice Kyoko Yamete, aquí tiene una pregunta. ¿Qué opinas de los influencers y youtubers? ¿Serían buenos para hacer el doblaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante, Meni. Sí los considero, como dicen, si pudieran hacer doblaje, si realmente se dedicaran a eso, o sea, que estudien actuación. Porque hay muchos actores que sí han hecho trabajos muy malos. Y hay influencers que sí han convencido. Por ejemplo, hubo una serie reciente de Los Caballeros del Zodiaco en Netflix, que era en 3D. No me acuerdo del actor, pero era un influencer creo que muy conocido aquí, que siempre se la pasaba diciendo que no, que voy a ser la voz de Pegaso, de Sella, y van a ver que voy a ser increíble, voy a dar el ancho. Sí investigué esa noticia y estuvo pésimo su trabajo en el doblaje en esa serie, estuvo malísima, y me hizo pensar cómo es que le dieron la oportunidad si no tienes ese enfoque de actuación. Y como muchos actores que sí estudiaron, que actuaron, que buscan la oportunidad, pues no les hayan hablado a ellos. La verdad hizo un trabajo muy pésimo, que en sus redes sociales le tiraron hate, incluso cerró sus redes sociales. Después de investigar sobre ese influencer que, pues, la verdad quedó muy mal en el doblaje. No dio el ancho como el gran Jesús Barrero, que en paz descanse. Otro actor, bueno, otro influencer que sí me convence, yo realmente soy honesto, Luisito Comunica hizo un buen trabajo en la película de Sonic. En la primera estuvo aceptable. Sí, era difícil que digas, ay, pues es que es un influencer, no va a hacer un buen trabajo, y no me va a convencer. Yo lo estuve, yo lo estuve viendo, en la primera película hizo un buen trabajo. Ya en la segunda, vaya, fue un gran cambio. O sea, Luisito sí, como que sí tomó un pequeño curso de actuación, algo, como que sí le buscó. No he visto la 3, pero yo tengo fe de que en la 3 sí lo hizo muy bien. Ya su personaje de Sonic en las películas es muy bueno. Realmente a mí sí me convence Luisito Comunica, y pues también no, tiene ese carisma y de caer bien en el público. Y yo respeto su trabajo de lo que ha hecho. Y sí, te digo, yo sí siento que los influencers, si se dedicaran a esto del doblaje bien, que estudiaran actuación, que se enfocaran siempre en este medio, pues pudieran hacer bien su trabajo. Pero, pues te digo, son influencers y se dedican a otro tipo de cosas, o sea, que es el entretenimiento de su trabajo, que jugar videojuegos o hacer videos de reaccionando a tales cosas. Pues no están enfocados realmente en el doblaje de voz, no están buscando actuación ni nada de eso. También otro ejemplo, los hermanos de Wherever Tomorrow, Gabo y su hermano, pues hicieron voces en las películas de las Tortugas Ninja. Su trabajo es aceptable, pero yo sí, como público, pues sí siento que sí les faltó más. Pero muy pocos influencers, como Luisito Comunica, sí hizo muy buen trabajo. Pero te digo, si se enfocan en eso, sí pueden lograr hacer buen doblaje de voz. Ok, aquí dice Mizuna, dice, Luisito Comunica le pegó cuando dobló Sonic en la trilogía. Dice Kyoko, ciertamente. Bueno, aquí ya no han salido más preguntas, yo creo que más adelante, o no sé si alguien más quiere entrar. Voy a hacer yo otra pregunta. A ver, Sí. elefante en la habitación. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial los llegue a sustituir? Y también, ¿qué opinas de que usen la inteligencia artificial para revivir voces de personas de doblaje que ya no están entre nosotros? Adelante, Meni.
Ok, sobre la inteligencia artificial, pues ha avanzado mucho, ¿eh? Por ejemplo, en esto del arte del dibujo, ya ves que hubo un problema con Estudio Ghibli, que supuestamente ya ves que la inteligencia, mucha gente le está pidiendo a la misma que haga dibujos en Estudio Ghibli, y que lo hace muy bien, ¿no? Y mucha gente pues se empieza a ahorrar dinero para pagarle a artistas que realmente pues merecen ese trabajo. Realmente la inteligencia artificial, pues puede que en un futuro pueda abarcar ciertas cosas, pero para el doblaje yo he visto videos o series con eso de doblaje artificial y no, realmente no me convence aún. La inteligencia no da esas emociones ni las intenciones que tienen las personas en las series o en las películas. De hecho varios actores se han quejado, se han, pues digamos que puesto en contra de eso. Porque sí, no es justo también que te quiten tu trabajo, que pues, tú vives de eso, te esmeras para vivir en ello, que una inteligencia pues te quite tu trabajo así tan fácil, no me parece justo. Realmente, pero para que realmente abarque en el doblaje aún le faltan años, le falta a lo mejor todo más tiempo para que puedan hacer las voces, pero de todos modos no es lo mismo, o sea, siento que el doblaje con humanos, igual el arte es lo que importa, porque pues esto es único, es algo único que se le da en el arte y en el entretenimiento. Siento que sí, la inteligencia aún le faltan muchos años para que, pues, digamos que pueda sustituir, pero no, yo siento que cuando es persona real en arte es muy difícil, la mera verdad, pero solo queda, pues, esperar. Ok, Meni, mira, aquí entró otro invitado. Vamos a hacer Sí. esta dinámica ahora así. Primero hablo yo, obviamente, luego sigues tú y trata de darle también el pase de habla a Zach también, para que no nos estemos interrumpiendo y no acaparar ahorita mucho el micrófono para que todos podamos hablar. Ahorita le voy a dar el habla a Zach y ya después de él vamos a hacer en circulitos, ¿verdad? Ok, adelante, Zach. Adelante. Hola, buenas noches, principalmente Ostrich, gracias por aceptarme y Meni, un placer, un gusto conocerte, hermano, la neta, un gusto poder, sabes, hablar aquí, estar presente con alguien que es estudio del doblaje, la verdad, mira, honestamente, no sabré mucho de lo que es del mundo del doblaje, pero mira, la verdad, de lo que has contado, la verdad que estoy, sabes, impresionado de los trabajos que has hecho, la verdad, y yo la verdad aquí presente, yo quisiera tener una interrogante, algo, digamos, una duda que yo he tenido, y se dice más que nada que los que son actores de doblaje, o bueno, más que nada la gente que se dedica, se dice que lo que es el doblaje es un ámbito que te llega a desgastar por el hecho de que, como mencionaste, cuando un actor le piden hacer un tono más o más agudo o más grueso también, que tienen que forzar la voz, es cierto lo del tema de que llega a ser desgastante para la voz porque te llegas a forzar la garganta, llegas a forzar la voz, llega a ser eso cierto de que uno llega y con el tiempo dices, no, es que te reemplazan por el hecho de que no, es que el actor ya no puede ser la voz, ya se desgastó mucho la garganta. ¿Qué tan cierto es ese rumor que se dice? Bueno, yo tengo entendido que conforme pasan los años, nuestras cuerdas vocales se caen. Es como la edad, la piel se cae y todo. Y en el ámbito del doblaje, pues cuidarse la voz es algo muy importante, porque cuando entre más uno se hace grande, nuestras cuerdas vocales van perdiendo, pues, firmeza. Y si nos explicaban que las cuerdas vocales se caen, y en ciertos rangos de voz, por ejemplo, un niño pequeño, un actor de doblaje ya grande, pues es difícil que tenga un tono agudo. Y pues hoy en día, pues para un niño, pues ponen a un niño que le dé el tono de voz. Por ejemplo, un ejemplo, en Sailor Moon, el clásico, las actrices de doblaje en aquel entonces, pues tenían 38, 39 a 40 años. En aquel entonces sí alcanzaban los tonos de voz, porque eran más jóvenes. Alcanzaban un rango alto, porque pues entre la edad, entre más joven, pues tus cuerdas vocales estaban firmes. Y luego recientemente salió Sailor Moon Crystal y las películas de Sailor Moon Eternal y Sailor Moon Cosmos. Realmente las actrices de doblaje ya se oyen grandes, ya esos tonos de voces que intentan hacer ya no llegan a esos rangos. Por ejemplo, Patricia Acevedo, la voz de Serena,
Hace poco estaba viendo Sailor Moon Crystal y pues realmente ya la voz que le da a Serena es algo complicado. Yo la oigo que en vez de escucharse juvenil y aguda como era una niña, ya la oigo como gritona, que está muy forzada su voz. Y es por la edad. Patricia Acevedo ya tiene como 62 o 60, 62 años. Ya alcanzó la edad grande. Y se escucha muy diferente. Es por eso, o sea, por la edad sobre todo. Nuestras cuerdas vocales se desgastan. Y como se dedican mucho a ese medio de dar voz a un personaje, pues por el medio se va desgastando. Creo inclusive hace poco, Enzo Fortuny, que fue la voz en el anime de Inuyasha. Creo que investigué, me salió de que cuando fue la voz de Inuyasha, se lastimó la garganta y creo que tuvo una operación porque gritaba mucho, como Inuyasha grita mucho. Siempre está gritando Kagome o deja eso y siempre con un tono muy alto en Inuyasha. Y pues sí, creo que tuvo que ser operado de sus cuerdas vocales porque se había lastimado la garganta. De hecho, yo en ciertas prácticas que me ponían a gritar, sí se me cansaba mucho la voz. Por eso muchos actores dicen que hay técnicas que son muy importantes para que no se te desgaste la voz. Que por ejemplo voz de estómago o voz de espalda, de pecho, porque voz de garganta es cuando te cansas mucho pues nuestra voz. Y sí, es cierto que con la edad es muy importante que nuestras cuerdas vocales se caen y ya no alcanzamos esos tonos de voz. Se siguen escuchando bien, pero ya en tonos altos, sí, la verdad, yo no los escucho igual. Es difícil mantener que muchos actores se escuchen como hace 25 o 30 años, la mera verdad. Es pues la respuesta que yo tengo sobre las voces los tonos de voz de los actores de doblaje bien. Ok. Bueno, pues les doy el habla a Ostrich ahorita. Ok, sí, gracias, disculpen. Aquí dice en los comentarios, dice ciertamente, dice Tony Vaya, ok, ya creo que ya no hay más comentarios ni más preguntas. Ahorita estaba buscando el video de Alfonso Obregón, pero creo que luego me lo pasas, Meni, porque no lo encontré. ¿Te acuerdas que cuando me etiquetaste que cuando iban a hacer una entrevista y pedían saludos? Bueno, ahí luego lo vemos en privado. Bueno, pues yo preguntas, ya no se me ocurre nada. Le voy a dar la voz a Zach para ver si se le ocurre algo de preguntar. Adelante, Zach. Pues fíjate que sí tengo una última interrogante antes de retirarme. Y es de que, Meni, te pregunto, ¿qué opinión tienes tú acerca de que se critica o se es como que medio polémico que lo que son los menores de edad o los niños se adentren al mundo del doblaje? Por ejemplo, lo que fue el tema de el conocidísimo Memo Aponte, que desde pequeño le daba voz a Nemo, y sabes, el hecho de que no, es que cómo van a meter a niños, los niños no, esa explotación infantil, o sea, ¿tú qué opinas acerca de eso? De que metan a niños para darle voces a doblajes y, sabes, en ese ámbito, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo realmente, yo no le veo en sí malo porque pues desde pequeño, cuando eres pequeño, siento que el aprendizaje es mucho mejor, porque cuando eres pequeño, creo que la capacidad de aprendizaje es más fácil, porque de hecho mi sobrina me ayuda con los fandubs. Tengo una sobrina que me ayuda a hacer fandubs, se escuchó aquí en el streaming hace rato, y pues a mí realmente me convence. Inclusive, si yo ya me dedicara a este medio, pues yo la verdad sí le daré la oportunidad a mi sobrina de trabajar en el medio del doblaje. Yo no le veo malo si al pequeño o al niño le gusta este medio. Si no le gustara, pues sí se vería como algo forzado. Si no le gusta el doblaje o la locución y pues forzarlo, algo que no le gusta, pues yo sí lo vería como abuso, maltrato. Pero siento que mientras al niño o la niña le guste este medio, yo realmente no le veo ningún problema, siempre y cuando no haya ningún altercado entre los actores. Pero pues hoy en día no le he visto que haya algún problema, porque te digo, mi sobrina me ayuda en esto y a mí la verdad me gusta mucho cuando me ayuda y el trabajo queda muy bien, la mera verdad. Ok. Bueno, pues muchas gracias por responder mi interrogante y pues ya para pasar a retirarme, pues Ostri, pues te agradezco mucho por darme la oportunidad de entrar. Y Meni, hermano, otra vez muchas gracias por responder y pues muchos ánimos en tu estudio, en tu carrera de doblaje y esperemos que llegues a lo más alto, así como cualquier otro doblaje y pues
mucha suerte, mis respetos, hermano, y un gran abrazo desde acá, desde México. Saludos igualmente, aquí estamos en México. Gracias a ti por estar aquí. Gracias. Bueno, vas a retirarme, Bye. muchas gracias. Sí. Cuídate, buenas noches. Ok. Bueno, ya se me ocurrió una pregunta. Esta va a ser, creo que un poquito controversial, ¿verdad? Porque es algo que se ha hablado en redes. ¿Qué opinas de la supuesta o posiblemente existente mafia del doblaje? Adelante, Manny. La mafia del doblaje, hoy pues es que esa opinión sí es muy relevante, muy conocida. Como puede decir que exista el nepotismo, como en todo trabajo. Pues sí ha habido casos de que actores meten a familiares y se les hace más fácil meterlos al medio porque como son conocidos, les hace pues más fácil la tarea de adentrarse, y hay otros actores que pues que no, desde abajo han entrado y han intentado escalar. Yo realmente no aseguraría si en sí la mafia del doblaje pueda ser tan cierto, porque realmente pues no estoy en ese medio todavía. Si realmente a lo mejor viviera adentro de ese medio ya como un profesional, pues podría darme cuenta de muchas cosas. Yo podría dejarlo que tal vez pudiera a lo mejor manejarse cierto pues nepotismo, pero realmente pues no me meto mucho en ese tema porque, como te digo, no trabajo en ese medio pues, profesionalmente ni nada, porque todavía soy un practicante, un estudiante. Pues yo lo podría dejar como en algo que podría tal vez podría existir si realmente yo trabajara en eso, pero es lo que puedo asegurarte, no puedo decirte otra cosa en sí. Sí, es una pregunta complicada porque, como tú dices, es una realidad, nos guste o no, en todos los trabajos siempre va a haber amiguismos, meter a un familiar, al lugar de meter a una persona que esté más adecuada o que tenga, o sea, esté calificada para el puesto, ¿verdad? Eso es algo innegable y en todo existe. Pero bueno, como en cualquier trabajo hay que picar piedra, seguir intentándolo, porque si nada más te quedas de que lo quieres hacer pero no haces nada, pues solo te vas a quedar ahí, y como tú dices, no es nada fácil, hay mucha competencia. Y bueno, ahorita de lo que pienso, otra pregunta, o que alguien del público quiera entrar al link o alguien hacer una pregunta, pues cuéntanos algo más, alguna anécdota con tus maestros reconocidos como Alfonso Obregón, Patricia Acevedo, los conocidos de cajón, de los que conocemos los animes de clásicos y todo eso. Adelante, Manny. Bueno, de los actores que yo he conocido, por ejemplo, hace 2 años vino Tommy Rojas por primera vez aquí a Gómez Palacio, en la comarca lagunera, y yo fui a conocerlo y que me firmara un reportaje de él en las noticias de aquí de donde yo vivo, porque le hicieron un reportaje en el periódico de cómo un lagunero triunfó en este medio. Y yo le quise preguntar cómo él llegó a ese medio, cómo es que le gustaba este rollo. Y dice que pues desde joven, desde que era pues casi adolescente, él le gustaba mucho la voz de Humberto Vélez, él imita la voz de Homero Simpson, es muy buen imitador, talentoso, hace otras voces también muy importantes, creo que también hizo la voz de Jake el perro en ciertos cortos de Hora de Aventura. Yo le pregunté cómo llegó a ese medio cuando lo conocí en la convención. Pues él me explicó que cuando llegó a ese medio, él tiene un amigo allá en la Ciudad de México que él le agradece mucho, que le ayudara y le diera la oportunidad de vivir en la ciudad. Cuando él se fue para allá, pues él empezó a buscar, a buscar teatros de actuación. Pero creo que anteriormente ya había estado en Monterrey, porque él estaba buscando oportunidades laborales ahí en la ciudad, en la academia. Y creo que en un taller de doblaje con Alfonso Obregón lo conoció. Así como yo tuve mi taller con el maestro, él conoció a Tommy. No sé si fue en la academia donde estudié o en otros talleres que existían aparte. Pero dice que cuando Alfonso conoció a Tommy, dice que le recomendó a Tommy porque dice que sí le vio talento. Le dijo, si realmente te quieres dedicar a este medio del doblaje, necesitas irte a la Ciudad de México. Porque aquí en Monterrey va a estar muy difícil. Hay talleres, pequeños cursos, pero trabajo es muy complicado. Si realmente te quieres dedicar a esto del doblaje, vete a la Ciudad de México. Busca talleres de actuación, talleres de teatro, intenta hacer contactos, empieza a tocar puertas y pues busca la oportunidad de crecer. Y dicho al hecho, él se fue a la Ciudad de México creo que en un 2013
y empezó a buscar puertas y empezó a buscar talleres de actuación, teatro, y así empezó desde abajo, empezó a tocar puertas y voces adicionales y pues le empezó a dar duro hasta que ya como al año tuvo la suerte, creo que con Laura Torres, porque creo que Laura Torres era la directora de Ladybug, le hizo el llamado para hacer la voz de Cat Noir, porque pues creo que para el doblaje hacen audiciones. A veces hacen audiciones o a veces un director ya dice, no, pues a lo mejor este personaje le queda a este actor y le mandan a dar directo. Pero en las audiciones creo que él participó y pues quedó muy bien. Tommy Rojas hizo un muy buen trabajo como Cat Noir y pues hasta hoy en día en fecha ya Tommy Rojas es muy reconocido, trabaja en el medio del doblaje y no deja de estudiar actuación. Y él me dijo, nunca dejes de buscar teatro o actuación, porque en este medio artístico nunca se deja de estudiar ni de practicar. Le dije, no, pues muy adelante. Y me dijo, si llegas a irte a la Ciudad de México, pues mucha suerte. Si igual nos topamos en un proyecto, pues a ver cómo nos va. Dije, no, pues qué bueno, me dio mucho gusto conocerlo. Nos tomamos la foto y me firmó la noticia. De hecho, lo pegué en mi cuadro, aquí en mi sala en un cuadro. Tengo su firma y su reportaje. La verdad quedé muy convencido y agradecido con los consejos que me dio. Yo sigo estudiando en el taller de actuación aquí, pero como te digo, ese medio es ya crecer en la Ciudad de México. Empezar a buscar puertas y hacer contactos. Pues muchas personas me dicen, no pierdas la fe ni la esperanza. De hecho, mi maestro de doblaje me dijo, no renuncies a tus sueños. Y realmente, pues sí tienes el potencial, solo necesitas pulirte más y que te den a conocer. Busca medios de teatro o actuación. Y pues mientras estés con Alfonso, pues siguen los cursos en línea hasta que te animes a irte a la Ciudad de México, a lo grande. Dije, pues no, está bien. Pues quedé muy convencido. Y creo que el año pasado fui a conocer a Luis Carreño, el actor de doblaje de Bob Esponja, Perro en Cat Dog, que vino aquí a mi ciudad también. Y la mera verdad, como él es actor de doblaje de Venezuela, yo considero el doblaje venezolano el segundo mejor después de México. Porque seamos honestos, Venezuela tiene series muy, muy buenas con un doblaje increíble. O sea, Bob Esponja, Cat Dog, Animaniacs, los pequeños Tiny Toons, o sea, Fenomenoide. Esas caricaturas son de doblaje venezolano y son de la infancia. Superman clásico, Batman clásico de los 90s. Ese doblaje es de Venezuela. Y realmente Venezuela son muy buenos con el doblaje neutro, porque en Venezuela tienen un tono de voz diferente aquí en México. Y pues yo le pregunté cómo era el doblaje en Venezuela y ya ves que actualmente pues el país de Venezuela está pasando por un tema muy delicado debido al gobierno que llevan ahí. Y lamentablemente el doblaje ahí ha tenido muchas dificultades, altas y bajas, debido a que pues el país está pasando por ese medio. Y pues muchos actores se fueron a Miami y hacen doblaje remotamente desde estudios de allá. Actores como él, Luis Carreño, María José Esteves, que también es actriz de doblaje, muchos se fueron para allá. Algunos se quedaron en Venezuela, pero ya muchos estudios cerraron. Creo que Etcétera Group el año pasado cerró sus puertas debido a la situación que están pasando ahí en Venezuela. Pero te digo, Luis Carreño se portó muy bien, se portó muy amable. También me dijo, si quieres seguir en este medio, pues necesitas estudiar actuación. La actuación es muy importante, pero no renuncies a esto. Y la verdad, las dinámicas que tienen los actores en sus presentaciones en las convenciones son muy interesantes. Por ejemplo, te pasan al frente, te ponen un personaje conocido y tú le das la voz a él. El que me haga mejor voz personaje a esta caricatura o algo, se gana este premio, o les hace una dinámica, o te pone a hacer una pequeña voz, o cantan sus canciones muy conocidas. Y la mera verdad, Venezuela es un país muy, muy bonito en ese medio del doblaje. No, de verdad, han tenido grandes trabajos, han hecho muy grandes proyectos que yo cuando veía de pequeño, yo pensaba que pues, todo era de México, pero te digo, entre más buscas en lo que te gusta, descubres muchas otras cosas, que hay doblaje en otros países. Claro. La verdad se portó muy buena onda y quedé muy maravillado. No dejo de seguir creyendo que se puede seguir en este medio. E igual, te digo, lo que alcance, ojalá esperemos que la inteligencia artificial no afecte este medio por completo, que realmente sí tengas la oportunidad de participar. Y te digo, ya otros países también muy buenos, por ejemplo Chile, también es un país que después de Venezuela lo considero muy bueno porque, por ejemplo, Garfield, la serie de los 80s, 90s,
Es un doblaje muy bueno. El manual de escolar de Ned es doblaje chileno, Avatar es chileno, y la voz se escucha bien, neutro, no se escucha con el tono de Chile. Sandro Larenas, la verdad, si tuviera la oportunidad de que viniera a una convención o conocerlo en algún proyecto, qué más fascinante no sería, porque yo admiro mucho su trabajo de él como Garfield. La verdad hace un gran trabajo increíble, que la verdad Chile se queda en el tercer puesto. Ya después países como Argentina, Colombia. También ya están haciendo doblajes, ¿sabes? Digo, ya hay mucha competencia. Pero te digo, mis 3 países son México, Venezuela y Chile. Ya después sería Argentina y ya otros más países en este medio del doblaje. Okay. Mira, aquí tengo un comentario, dice JF. Claro, por eso Don Cangrejo en su primera voz tenía una manera diferente de pronunciar las S o la R. No sabía que era doblaje venezolano. Y así, cosas así. Ahorita voy a checar otras cosas. Mira, estábamos hablando que de otros países como Colombia. Sí. De hecho, mira, yo cuando era niña veía la serie de ¿cómo se llama? De Mega Man, pero era la gringa esa de Respire. La americana. Sus acentos y algunas palabras que decían tenían un tono un poquito extraño, ¿verdad? Haz de cuenta que voy a saber algunas jergas de ese país, pero pues uno en ese entonces no entendía, pues sí, o sea que eso que era de otro país, que era de colombianos, y ahora pues ya lo entiendes, ¿verdad? Sí. Y aparte hay personas, actores de doblaje de esos países como Chile, Argentina, Colombia, que luego van a otros países. Por ejemplo, Elena Prieto, que hacía la voz de Harley Quinn, no sé si la recuerdas, del Batman de los 90s, ella, que hacía Babsy Bonnie también, y a esta Dot de Animaniacs, ella se fue a España. O sea, su voz era tan bonita, tan dulce, y muy bonita voz de ella, y ya se fue a hacer doblaje a España. Ahora aquí viene la pregunta que te quería hacer. Vamos a ser realistas. ¿Se puede vivir del doblaje o tienes que tener un segundo empleo? Adelante, Meni. Fíjate que investigando hoy en día, pues el doblaje, en un taller que tuve con Lalo Garza, él nos dijo, si quieren dedicarse al doblaje, pues pueden hacer conocidos, pero así que digan millonarios no se van a hacer. Probablemente lo que actualmente los actores, a lo mejor ellos conocen, lo que realmente los mueve y les da las ganancias, puede que sean las convenciones y proyectos importantes. Por ejemplo, si empezara como voces adicionales, a lo mejor no podría vivir yo de eso. A lo mejor tendría que ya pasar más tiempo, a lo mejor a empezarme a dar a conocer. Por ejemplo, porque, digamos, ya tienes actores, un personaje principal, y ese personaje principal es el que te da el plus, como a Tommy Rojas Canoa, va a convenciones, hace podcast, va a entrevistas, lo invitan a hacer doblajes de otros porque ya es conocido. Probablemente él ya vive bien del doblaje por las convenciones y lo que ha hecho. Pero digo, como ahora hay mucha competencia, pues a lo mejor ya es un poquito más difícil vivir como se vivía antes, porque tengo entendido que cuando el doblaje iniciaba entre los 50, 60, 70, dicen que antes el doblaje era muy bien. De hecho, era muy bien pagado, porque creo que también, si conocemos a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ella también era actriz de doblaje y la verdad hacía un gran trabajo, muy impresionante. Creo que su trabajo actual que conocí fue la película de Ralph el Demoledor. Dicen que antes se vivía muy padre del doblaje, dicen que sí pagaban muy bien, que hasta podían sacar casa y todo eso. Yo quiero creer que sí, porque antes no había tanta competencia. O sea, antes México era el pionero y el que más hacía doblajes. Porque yo el doblaje, por ejemplo, cuando empezó a existir el doblaje venezolano, yo lo tengo entendido que pues a lo mejor como a finales de los 80s o inicios de los 90s empezó eso. Porque ya grandes empresas mandaron proyectos a otros países que también querían dedicarse a eso. Y es increíble porque como pues, a otros países que dijeron, no, o sea, no más México, o sea, también nosotros. Venezuela, Argentina, Chile, pues también empezaron a hacer doblaje. Y la verdad es muy convincente. De hoy en día a lo mejor se puede vivir, pero yo creo
ya teniendo mucho tiempo en este medio, o sea, ya dándote a conocer y a lo mejor hacerte muy famoso en el medio, ya, a lo mejor ya ir a convenciones, ser invitado de entrevista y tener un personaje que te dé ese plus. Por ejemplo, Mario Castañeda y René García, ellos viven muy bien de eso. ¿Por qué? Porque aparte de doblaje, convenciones y colaboraciones, inclusive creo que hacer proyectos así de podcast está bien, pero aparte, como ya tienen muchos años en el medio, también dan clases. Alfonso Obregón da clases de doblaje y realmente sus cursos sí son costosos, porque el mundo artístico es caro. La animación, la gastronomía es arte. Es caro, la mera verdad. Y Alfonso, él ha dicho en podcast, debido al caso que tuvo, que él ya no tiene mucha necesidad de hacer doblaje. ¿Por qué? Porque en los cursos que da, si llega a ir a ser invitado a convenciones, la verdad, pues él ya vive muy bien de eso. Y la mera verdad, yo sí lo creo, porque sus cursos sí tienen la verdad, sí tienen su muy buen costo y hay que aprovecharlos al máximo. Siendo honesto, se puede vivir ya cuando tengas ya cierto tiempo en este medio y ya tengas un plus del cual poder darte a conocer. Pero cuando vas empezando, yo creo que tienes que enfocarte en otras cosas aparte de esto del doblaje. Ok, bueno, ahora viene el otro caso, pero déjame leer un comentario. Dice, creo que tú serías bueno para crear contenido indirectamente, pero que tenga que ver con el doblaje. Por ejemplo, tienes la voz para hacer algún podcast, para hacer videos solo con tu voz, para platicar tus experiencias en videos, shorts, etcétera. Pienso que mientras encuentras una buena oportunidad, podrías empezar a crear contenido que te haga conocido primero, Manny. Es una gran ventaja hoy en día de las redes sociales. Eso es una buena observación. De hecho, aquí voy a usar este comentario para la siguiente pregunta. ¿Tú crees que facilita el que tengas atención para conseguir trabajo en este medio, que seas famoso en las redes sociales? Adelante, Manny. Bueno, sí, porque ahí están los influencers. O sea, Wherever Tomorrow, Luisito Comunica. Ellos como empezaron a hacer contenido en redes sociales, pues ya son muy, muy famosos y que hasta los invitaron al doblaje. Pero como te digo, ellos se dedican a ese medio de las redes sociales y la creación de contenido, pues eso pues les deja más a ellos ahora en ese medio artístico. Bueno, ese medio conocido, pero te digo, como empezaron desde abajo a crear contenido, se dieron a conocer. Y sí, como dice nuestro amigo Jeff Artworks, sí, empezando a lo mejor con creación de contenido, subiendo fandoms, creación de podcast, sí te puedes dar a conocer. Sí, la verdad que sí funcionará muy bien ese medio para empezar. O sea, la creación de contenido para darse a conocer. Y a lo mejor ya te van conociendo a lo mejor actores o algo y pues puede que hasta te inviten en un futuro si ya te das a conocer, la mera verdad. Ok. Bueno, a ver, llevamos 1:30 aquí en la entrevista. Pues como ahorita no veo que hagan más preguntas y no sé si quieras algo más en agregar, algún comentario para alentar a nuestros amigos que quieran participar en el doblaje o algunas dudas. Adelante, Manny. Bueno, si realmente alguien que le llame la atención en esto del doblaje, si realmente quieren buscar o adentrarse en este mundo, pues igual pueden intentarlo. O sea, si a alguien le llama la atención, empiecen con hacer fandubs o creación de contenido, como dice Jeff. Pueden empezar a lo mejor con algún personaje que les guste mucho. Yo, por ejemplo, he querido hacer la voz de Goku cuando salen las escenas de peleas. Ya ves que como gritan y se esmeran tanto. Sí me da muchas ganas de hacer ese tipo de voces porque pues siempre me ha gustado Dragon Ball, siempre me ha gustado su doblaje, su maravilloso doblaje. Les digo, cualquier medio que les guste, si quieren empezar en algo, en eso, pues empiecen a practicar sin miedo. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba en la academia, la verdad, mejoré muchas cosas. Por ejemplo, mi dicción, mi forma de hablar, cómo manejar, cómo no tratar de no dejar espacios vacíos. Por ejemplo, en la radio es muy importante. Por ejemplo, de hecho, la radio sí es algo difícil porque ahí sí no tienes que dejar de hablar. Tienes que estar siempre atento, no dejar lagunillas.
¿Qué son las lagunillas? Por ejemplo, esto es una lagunilla. Esa es una lagunilla, dejar de hablar y dejar un espacio en vacío. Creo que aquí nos hicieron una pregunta, si es caro estudiar doblaje. Sí tiene sus costos, la verdad. Porque te digo, los costos que tiene Alfonso sí son caros. Sí tiene, bueno, yo digo porque como Alfonso es un actor ya muy reconocido en el medio, pues yo soy honesto que los costos que él maneja, pues sí son, pues bien, para lo que él nos enseña. Pero hay academias buenas que sí te enseñan a estudiar bien doblaje. Por ejemplo, en la academia donde estudié en Monterrey, los cursos eran muy accesibles y los costos eran buenos, o sea, eran muy bien. Bueno, y aparte porque allá en Monterrey pues pagan bien, hay buenos sueldos. Sí, o sea, eso varía mucho. Hay academias muy buenas que sí enseñan y hay maestros muy reconocidos y respetados en el medio que dan clases ahí. Puedes, la verdad, adentrarte en ese medio. Por ejemplo, en esto de Alfonso, los cursos en línea están bien, pero siéndote honesto, los cursos presenciales, en cabina, con los directores, así frente a ellos, viéndolos, es mejor. ¿Por qué? Porque estás con ellos, te están viendo y te dirigen. Y en línea es como una retroalimentación. Haces tus prácticas, pero como no estás en una cabina, no se siente como profesional. No se siente esa magia que es cuando estás en la cabina. No, o sea, está muy padre. Y hay escuelas, por ejemplo, en Ciudad de México ya me han recomendado una escuela que se llama Alegro, Escuela de Voces. La encargada de esa escuela es Lob Santini, es una actriz de doblaje y también ya con 40 años en el medio artístico del doblaje. Y los cursos son muy accesibles, o sea, hay buenos costos y buenos cursos que puedes aprender. Nada más que te digo, como en Ciudad de México y Monterrey, allá las rentas son caras, vivir allá es caro. Por eso hay que buscar las mayores oportunidades o posibilidades de dónde poder encontrar, hospedarte y vivir. Porque México no es muy caro en sí comprar, pero es caro las rentas. Vivir ahí es caro. Pero así cursos de doblaje o algo, sí hay muy buenos cursos accesibles. Te digo que podría ser entre bien y más o menos en los cursos de doblaje, pero sí se puede estudiar si te gusta eso. Ok, voy a leer unos comentarios. Dice Kyoko, que tenga un gran éxito en tu carrera como actor de doblaje. Ni sé en qué momento parpadeé y ando un poco enferma de gripa. Me hubiera encantado participar en el podcast. No te preocupes y recupérate, Ryoko. Dice Mizuna, bueno, gente, me retiro, tengo cosas que hacer. Un saludo para ti, Meni, y échenle ganas a esto nomás. Nos vemos. Bye, Mizuna, cuídate. Bueno, ahorita antes, ya para poder despedirnos y cerrar, voy a comentar dos preguntas que creo que son de cajón que tengo que hacerlas. Okay. La primera es, ¿qué opinas del abuso de los mexicanismos en el doblaje? El de esas que tengan demasiadas libertades para componer los guiones y lo que viene de los audios originales. Y la segunda y la que es de cajón que tengo que hacer, ¿qué opinas del doblaje español, el de España? Adelante, Meni, todo tuyo. Eso está bien. Mira, los modismos en México, bueno, como mexicano, me gustan. Por ejemplo, un gran ejemplo, Hora de Aventura. José Arenas, como Llegue el Perro, hizo un excelente trabajo en las primeras temporadas. Me fascina cómo le mete el modismo, ¿verdad? ¡Ay, mamachita! Ten cuidado, yo nervioso. Cuidado, hermanito. O sea, me da mucha risa porque como mexicano entiendo sus modismos. Solo que hubo un problema. Países como Argentina o Chile o así Colombia, pues no entienden los modismos y los chistes no se adaptan a ellos. Y creo hubo un problema con los directivos de Cartoon Network. Cuando llegó, creo que la 5ª temporada para ser doblada, José Arenas contó en una entrevista que cuando llegó a cabina le dijeron: muy bien, tu voz está bien, solo que ya no me hagas esos modismos, esos tonos ya no los hagas. Y pues realmente, pues sí hubo mucho problema porque como en México la serie es muy querida por los modismos y en ciertas partes de Latinoamérica sí se quiso mucho la serie, pero pues hubo muchas quejas, ¿verdad? Con esto de Cartoon Network sobre los modismos. Pues José Arenas tuvo que cambiar la voz de Jake, le quitó los modismos e inclusive le cambió el tono de voz, porque igual Jake el Perro mientras avanzaba la serie, su personalidad iba cambiando. Y la verdad, con el tono de voz y el avance de la serie, Jake el Perro se escucha ya más diferente, o sea, más maduro y con un tono, pues, diferente.
Y siendo honesto, ya no es como antes, que la verdad era muy gracioso. Y de hecho perdió muchos fans, o sea, muchos fans que sí nos gustaban mucho los modismos que le aplicaba, pues muchos se fueron. Aquí mi opinión también es que hubiera estado bien que le quitara los modismos, pero no el tono de voz que le daba rasposo. Siento que el tono de voz que tenía era un buen golpe bueno, pero le dio un tono muy neutro, demasiado neutro que pues se volvió aburrido Jake y ya no me convenció. Yo siendo honesto que el modismo está bien sin abusar, porque creo que también hay un anime que se llama, creo que es Digimon Digital Monsters 2 o algo, tiene demasiados modismos y sí están muy exagerados y no queda mucho en eso en ese aspecto, ¿verdad? Porque la serie, los chistes se pierden o a veces no se entiende mucho por el abuso de modismos. O sea, está bien el uso de modismos siempre y cuando no se abuse de ellos. Y creo que Hora de Aventura los adaptaba muy bien. Inclusive también hay otros animes, pero no recuerdo sus nombres, que el modismo lo aplican bien, se escucha muy padre. Pero no le veo nada de malo siempre y cuando no se abuse de ellos. Y sobre el doblaje de España, vale, tío, hostias, te voy a decir, ciertamente espero que Manolo no se entere, pero el doblaje de España es bueno, pero en ciertos casos, tío, o sea, te digo, si el doblaje, por ejemplo en Dragon Ball Z, el doblaje español de España es muy gracioso, de la parte de risa, porque es como si realmente no se tomaran en serio el doblaje. Y de hecho a España lo toman como vergonzoso. Lo toman como que algo que no, o sea, España no lo toma en serio. Por ejemplo, Onda Vital. ¡Onda Vital! ¡Ya! Eso es muy gracioso, la mera verdad. Yo me río cuando Goku se transforma o hace el Kaioken. Y no, o sea, te da risa en vez de tomártelo en serio. O sea, es como si fuera siempre comedia y siempre usan un mismo tono de voz. Pero cuando hacen documentales o ciertas series así serias, sí les queda bien el trabajo. Pero cuando son caricaturas o animes, pues sí, como creo que en doblaje español no lo tomo mucho, así muy, que digas, ay, no me convence tanto. Te digo, España está bien. Si lo puedes ver en español de España, si no hay opción de verlo en latino o en inglés. Me ha tocado, hay series que solo tienen doblaje de España y pues yo lo veo así. Nada más, pues cuando hay algún momento que lo digan así, sin las expresiones como se manejan, pues realmente pues te lo tomas como algo muy gracioso. Porque, no sé, o sea, el doblaje de España siempre lo he tomado como algo cómico. No se han tomado así a veces muy en serio los doblajes. Pero yo respeto mucho eso. O sea, todo doblaje tiene a lo mejor en España los mismos españoles les gusta, o a otros no, que he visto que hay españoles que reaccionan al doblaje latino y les gusta mucho el doblaje latino. Por ejemplo, el grito de Gohan de Laura Torres en su fase 2, increíble. Goku transformándose en Super Saiyajin 3, cuando se convierte por primera vez en Super Saiyajin, Trunks, cuando ve morir a Gohan en la película de El futuro de Gohan y Trunks, todo eso. Sailor Moon, su doblaje latino es muy bueno. He visto ciertas partes en España, pero no muchas. La verdad, el doblaje latino es muy bueno. Todos los países en latino tienen su encanto y su modo de entretener al público. Es lo que yo doy mi opinión sobre eso. Bueno, de hecho lo que dices tú, que cuando quieren lo hacen bien, es verdad, porque si te fijas ahorita, últimamente, en los últimos años, en la industria de los videojuegos ya los traducen a varios idiomas, incluido el español. Ya por último están incluyendo el latino, pero la mayoría usan el de España y a veces sí les queda muy bien, no se oye ridículo, no se oye bufonesco ni nada, la mera verdad, ahí sí me consta. A ver, voy a leer un comentario, dice, el único doblaje de España que he disfrutado es el del juego Blasphemous, es hermoso, épico y profundo, pero creo que tiene que ver con el contexto del videojuego. Sí, es que mira, es que ya depende de petición del cliente. Si el cliente te dice, oye, quiero que esto me lo hagas con un doblaje serio como de película, pues si están pagando, obviamente tienen que entregarles un trabajo a la altura. Y eso es lo que estoy diciendo con los videojuegos actualmente. El de Metal Gear también aquí dice Tony, sí, es que te digo, cuando se trata de historias que son serias y el cliente tiene el dinero y lo está pagando y quiere algo de calidad, se lo tienen que entregar, o sí o sí. Y sí hay doblajes de España que sí se oyen muy bien, como los de Batman Arkham, que también, como es una historia más o menos seria, se escuchan muy bien. Las de Resident Evil también, o sea, todo está muy bien, pero
como tú dices, como ven que son caricaturas, pues lo toman como algo para niños y lo agarran como broma, así como, ahí como te salga, pero no es algo muy profesional que digamos, ya que de hecho yo he visto, y creo que ustedes también han visto las videoreacciones, cuando los mismos japoneses reaccionan a diferentes idiomas de la misma escena, como la icónica que dijo Manny del grito de Gohan cuando se transforma en Super Saiyajin 2, que la de México, créeme que no tiene comparación. Ahora sí que Laura Torres se lució con ese grito que ninguno otro, ni el estadounidense, ni el de España, pues, ni hablemos, ni el japonés original pudieron superar la intensidad y el grito de esa escena. Porque como dice Manny, aquí en México hay mucha calidad, lo malo que no es apoyada como debe de ser, y lamentablemente aquí tenemos mucho talento que pues sí que necesita ser apoyado con mejores sueldos, con mejores condiciones de trabajo, tomarlo más en cuenta, pero como lamentablemente las industrias quieren cosas baratas, piden el trabajo a otros países como Venezuela, que no lo despreciamos de que no haga un buen trabajo, pero buscan siempre algo más accesible para sus bolsillos y ganar más. Voy a leer otro comentario. Aparte es porque el Game Kitchen son españoles y saben qué tono tomar y cómo guiarlos. Es como los mexicanos con el doblaje mexicano, saben cómo usarlo de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Bueno, Manny, pues ahorita tenemos 10 de audiencia, no sé si algo más que quieras agregar, no sé si por ahí haga más preguntas o lo reservamos para la próxima invitación, no sé, tú dime, Manny, adelante. ¿Ya no tienes más material del que te envié? ¿Ya lo que publicaste ya era todo? Sí, de último minuto y me tenías editando en friega. Sí, era lo último, era todo. No, mira, por ejemplo, como dicen en los de España, los documentales de National Geographic, Discovery Channel, los documentales españoles suenan muy, muy bien. O sea, cuando inclusive las series como son por ejemplo, las series que salen en MTV o así, que tienen doblaje español, siempre me digo por qué en esos proyectos lo hacen tan bien. O sea, el tono de voz queda muy bien al personaje, cómo narran la voz del locutor cuando están pasando los animales de la selva, cómo, por ejemplo, dicen, el animal está esperando a su presa. Y veréis cómo actúa cuando espera a la liebre para atacarla. Aquí veréis cómo disfraza todo y lo empieza a usar. Vean cómo acecha a su enemigo. O sea, es increíble. Y cuando veo Dragon Ball Z, que dice, ¡Onda Vital! ¡Ya! Veráis cómo espera. No, yo me quiero reír. O sea, digo, ¿cómo no se toman esto en serio? O sea, es increíble. O sea, es un anime que tiene mucho potencial. O sea, estás gritando, hay muchas emociones, mucho manejo de emociones. Siento que como que España en eso siempre ha tenido, como que no ha tenido el toque para darle las emociones en los personajes que sí realmente lo deben de aplicar. Y como cosas como con el contexto de los videojuegos, como decía nuestro amigo Jeff, hay un juego que se llama Tomb Raider, que es para Xbox 360 y Play 3. Fue el primero de Lara Croft, un juego de Tomb Raider muy bueno, y tiene doblaje en inglés y en España. Y la verdad, el doblaje de España está muy bien, suena muy, muy prometedor y muy convincente. Siento que en otro tipo de contextos el doblaje español suena muy padre, documentales, videojuegos, series policíacas, reality shows, pero así para animes, caricaturas, no, nunca me han convencido, nunca los he tomado tan serios y tan reales, o sea, que digan, no, estos actores son muy buenos. No, los gritos de Gohan, los gritos de Goku, de Gohan también grande, no, siempre yo la verdad opto por el latino o verlo en inglés, o si no se puede lo veo en japonés antes de que tenga su doblaje. Y sí, la verdad. Mira, aquí tengo, tengo a Edgardo Sánchez, dice, el de Comi no se puede comunicar, tiene mucho modismo. Sí, es que también meten modismos en animes, si es que les dan la libertad de ponerlos. Si no les dan la libertad, tienen que hacer cosas neutras o que más apegadas al guión original del doblaje japonés. Dice JF, o el meme, no sé si sea real, del Kaiosama que gime. Eso sí, no lo sé.
Oh. Bueno. Eso yo no sé, por eso no me río porque no entendí el contexto, no lo he visto, pero bueno, luego me lo pasan. ¿Qué Nunca te lo digo? he visto. Tranquilo, Benny, tranquilo. Muy buena, JM, muy buena. Oh. Ay, Dios, qué tremendos, qué tremendos. Mira, Pero bueno, antes de... o sea, Ujú. Por ejemplo, lo que decía Lalo, Eduardo, es que Komi-san tiene chistes japoneses. Si adaptaras un chiste japonés a latino, no va a quedar, porque el chiste se entiende solo en Japón. ¿Y qué hacen en México? Bueno, si nos dan la libertad de cambiarle el modismo, pues lo hacemos a lo de nosotros para que podamos convencer al público y queda muy bien. Queda el chiste que queda porque se utilizó un modismo en México a un chiste que se usa en japonés. O sea, por eso también tiene mucho que ver en los modismos de ciertas cosas. Hay chistes en inglés que no se pueden entender en México o en otro país latinoamericano más que en su país de origen. Por eso aquí existen los adaptadores. Un adaptador que hace, adapta el guión del el guión original al guión que se va a adaptar aquí en Latinoamérica para que pueda quedar. Y si tenemos libertad de cambiar el modismo, lo hacemos y queda muy bien en ciertas cosas, ¿verdad? Por eso, como decía Lalo, como Komi-san tiene chistes japoneses, se adaptó con modismos aquí en México para que quedara bien y se adaptara al público. Bueno, sí, sigamos. es comprensible. Bueno, Meni, yo te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo. Esto ha sido una gran entrevista. La mera verdad eres parte de lo que buscaba de agregar cosas interesantes y que valga la pena enseñar en el canal, aportar cosas positivas. Te agradezco mucho el material que me mandaste, tu tiempo, tus conocimientos, lo que nos has enseñado, tal vez para alguien que quiera empezar va a ser algo muy valioso. También agradezco a los que estuvieron aquí, a los del chat, a Zach que entró a hacer sus preguntas, lo malo que él hizo muy buenas preguntas, lo malo que se tuvo que ir pronto. Sí, la verdad. Ya veremos si en un futuro que ya tú ya seas profesional, esperemos, pues ya nos des las experiencias con los grandes y Ojalá. todo lo que es tu carrera. Te deseamos suerte, Meni, te apoyamos y pues por mi parte es todo. Despídete. Sí. Bueno, compañeros, me dio mucho gusto esta entrevista. La verdad, yo estaba muy nervioso. Te juro que no iba a poder hablar o decir algo, pero no, realmente me sentí cómodo, me expresé. Creo que realmente haber estudiado esto sí me ha dado mucho, ha mejorado mucho con mi voz y mi dicción ¿cómo digamos? Evitar esa vergüenza en público, porque es muy importante esto. Pues les quiero agradecer, me despido de ustedes. Si igual hay una entrevista más adelante y probablemente si ya estoy a lo mejor en México o estudiando ya esto más el medio, pues veamos qué otros contactos o otras personas conocidas nos topamos. Ojalá y la próxima entrevista también salga muy bien, porque la verdad me sentí muy a gusto. Me dio mucho gusto participar en esto, la verdad, Laura. Sí, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Bye. Cuídense. Adiós. Bye.